Hola a todos, en esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio sobre aplicación de corriente y resistencia. Es un problema que me pareció muy interesante como conocimiento general. El problema dice nadando durante una tormenta. En la figura se muestra un nadador a una distancia de 35 metros de una descarga eléctrica en el agua con una corriente de 78 kiloamperios. La resistividad del agua es de 30 ohmiómetros. El ancho del nadador a lo largo de la línea radial desde el punto de la descarga es de 0.7 metros y su resistencia a través de su ancho es de 4 kiloohmios. Asuma que la corriente se esparce a través del agua sobre una semiesfera centrada en el punto de la descarga. ¿Cuál es la corriente a través del nadador? Lo que se tiene acá es una descarga eléctrica, un rayo, que golpea en este punto de la piscina. Supongamos que él está en una piscina. El nadador está a una distancia que el problema proporciona, de 35 metros del punto donde choca el rayo, donde choca la descarga. Este nadador tiene un grosor delta R, mencionado acá, que tiene un valor de 0.7 metros. El problema menciona que se debe considerar que en el momento de la descarga la corriente fluye en el agua en una semiesfera. Entonces vamos a ver un frente de esa propagación de la corriente de esta forma. Esa corriente se propaga a lo largo del agua que tiene una resistividad aproximada de 30 ohmiómetros. Luego esta corriente pasará a través del nadador que está ubicado acá en esta posición, el cual tiene una resistencia de 4 kiloohmios. A mi parecer es una resistencia un poquito alta. Podría ser mejor de 2 kiloohmios, pero bueno, eso es el dato dado. La idea es mirar si en esta situación, qué le sucedería a esta persona que está nadando ahí durante esa tormenta eléctrica o dentro de esa tormenta. Entonces, en este caso, lo primero que hay que hacer es determinar el campo eléctrico que se produce en el momento en el que se choca acá esta descarga eléctrica. Con ese campo se puede determinar la diferencia de potencial a través del nadador y con este dato y su resistencia finalmente obtener la corriente que lo recorre. Entonces, para eso recordemos que la densidad de corriente vale la corriente por unidad de superficie. En este caso se tiene la corriente proporcionada en el momento de la descarga y el área que ella va a recorrer a medida que se propaga en la piscina, que es una semiesfera. Entonces la densidad de corriente valdría la corriente, yo la he colocado como I mayúscula, sobre el área que atraviesa, que es media esfera, 2πr², el área de media esfera. Bien, a partir de esta densidad de corriente se puede determinar el campo eléctrico utilizando la ley de Ohm general, donde J vale la conductividad del medio por el campo eléctrico. En este caso, pues se desea determinar el campo, entonces se despeja, se tiene que el campo vale 1 sobre la conductividad por la densidad de corriente. Pero como en este caso se conoce la resistividad del agua, pues esta conductividad es sustituida por su inverso en función de la resistividad. De tal manera que el campo eléctrico valdría la resistividad por la corriente, o la densidad de corriente mejor. Bueno, finalmente entonces el campo eléctrico tendría esta forma: la resistividad del agua y J, que pues previamente se ha obtenido, que es la corriente sobre el área de la semiesfera que está siendo atravesada por la corriente. Hay que tener en cuenta que aquí choca el rayo y la corriente se empieza a propagar en una semiesfera. Por eso se está utilizando en este caso el área de media esfera, 2πr². Muy bien, y ese campo se propaga radialmente. Ya teniendo el campo eléctrico, pues se puede determinar la diferencia de potencial, en este caso en el nadador. Entonces los puntos a considerar serían desde la distancia D, donde empieza el nadador, hasta lo que es su grosor, es decir, delta R. Entonces, se utiliza la definición de diferencia de potencial o voltaje, que es igual a menos la integral, en este caso del punto D hasta el punto D más R, que sería toda la distancia del nadador. Eso medido con respecto al punto desde donde choca el rayo, ¿listo?
reemplazamos acá el campo eléctrico, sería que el voltaje va a ser igual a menos la integral de D hasta D más delta R del campo eléctrico que se determinó previamente, producto punto el camino elegido para esta operación. Se toma un recorrido que va a ser también radial, es decir, paralelo al campo eléctrico. Recuerden que eso es irrelevante porque al final la integral de trayectoria del campo no depende de la trayectoria. Para resolver la integral, entonces las constantes quedarían fuera de la integral, que es ρ por i y el factor 2pi. El producto punto entre estos dos vectores unitarios da 1 y finalmente la integral queda de la forma de r sobre r cuadrado, que al resolverla el resultado es menos 1 sobre r. Este menos y este menos da positivo. Bien, y se evalúa estos valores, estos límites para el r. Entonces es 1 sobre el límite superior de más r, delta r, menos 1 sobre el límite inferior que sería d. Bueno, aquí en este punto entonces hemos determinado la diferencia de potencial que experimenta el nadador bajo esas condiciones. Fíjense que d más r es mayor que d. Luego esta resta daría un valor negativo. Aquí se está calculando la diferencia de potencial que sería b en d más delta r menos b sub d. Y viendo el resultado, pues esto daría un factor o un valor negativo, ¿no? Entonces, pues simplemente al final lo que nos interesa es el voltaje con su valor positivo. Entonces, ese es el que en este caso voy a tomar. Que pues básicamente es invertir los puntos del voltaje. Entonces, este voltaje yo lo puedo reemplazar por el voltaje en D menos voltaje en D más delta R. Bien, haría ese cambio, ¿cierto? Para que el resultado final sería un valor positivo. Bueno, ya con el voltaje determinado, en ese caso, voy a aplicar la ley de Ohm. Diferencia de potencial es igual a corriente por resistencia. Para esto resuelvo en la corriente, que esta sería la corriente pasando a través del nadador, y R mayúscula vendría siendo la resistencia del nadador. Entonces reemplazamos ahí la diferencia de potencial, ρ por i sobre 2pi, aquí aparece R mayúscula, que es la resistencia del nadador, y fíjense que aquí he invertido estos valores, por la situación que les decía, ¿no? Tomando el voltaje positivo de esa medida. Y bueno, finalmente lo que se debe hacer es reemplazar los valores de estas condiciones. Entonces, por ejemplo, la resistividad del agua, 30 ohmiómetro, la corriente inicial cuando sucede la descarga, 78 por 10 a la 3 amperios, 78 kiloamperios, 2pi, la resistencia que tiene el nadador, 4 kiloohmios, 4 por 10 a la 3 ohmios, 1 sobre D mayúscula, donde D es la distancia a la que está parado el nadador con respecto al punto de la descarga, 35 metros, menos 1 sobre D más delta R. Entonces 1 sobre 35 metros más delta R, que es el grosor del nadador, 0.7 metros. Al hacer toda esa operación, el resultado es que a ese nadador lo va a atravesar una corriente de 52.2 miliamperios. Ya se tiene el dato de que bajo estas condiciones, ¿qué pasaría con ese nadador o cuál sería la experiencia que él tendría? Fíjense que se ha usado una resistencia para el nadador de 4 por 10 a la 3 ohmios. En promedio, la resistencia de una persona puede ser de 2000 ohmios y un máximo de 3000 ohmios. O sea, esta resistencia es alta. Si digamos que se hubiese usado una resistencia más acorde a la realidad, unos 2 kiloohmios, pues esta corriente sería un poquito más elevada, ¿no? Bien, para tener eso en cuenta. Si uno revisa un poco cuáles serían los efectos de una corriente en el cuerpo humano, hay una variedad de factores que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, no para todas las personas se puede presentar la misma situación. Pero bueno, en general, hay una escala de corrientes y los síntomas o las sensaciones que una persona puede presentar. Por ejemplo, si una persona se somete a 1 miliamperio de corriente, pues es una corriente realmente muy baja
y la sensación es simplemente como ese cosquilleo que uno puede llegar a sentir, ¿no? Pero nada grave. Si esa corriente pasa a ser 5 miliamperios, pues ahí sí ya la cosa se pone un poquito más interesante, ¿cierto? No hay atrofia muscular, ¿sí? Se puede mover de manera voluntaria y puede haber una situación un poco dolorosa, pero bueno, soportable. Si esta corriente pasa hasta los 30 miliamperios, ya la descarga eléctrica es muy dolorosa, puede haber contracción muscular, no controlaríamos entonces nuestros músculos y es posible que la persona no pueda liberarse del punto donde se está presentando esa descarga. De 50 a 150 miliamperios, que fíjense sería el rango en el que está en este caso el nadador, es muy peligroso, pueden presentarse paros respiratorios, obviamente van a haber contracciones musculares, el dolor va a ser pues, bastante alto y hay una probabilidad de muerte. En este caso hay probabilidad de muerte. Eso también depende del tiempo en el, de exposición a la corriente. Ya 52.2 miliamperios pueden causar daños físicos a la persona y puede llegar a ser fatal, ¿no? Entonces, bajo estas condiciones, este nadador estaría en una situación pues bastante peligrosa. Por eso es que no se recomienda usar la piscina durante una tormenta. Si una persona se somete a 1 amperio o hasta 4 amperios, en este caso sí ya hay fibrilación ventricular, ¿cierto? El corazón no bombea la sangre muy bien. Pueden haber daños en los nervios, ¿cierto? Y también hay probabilidad de muerte. Para corrientes superiores o de 10 miliamperios o más, hay un paro cardíaco seguro, se producen quemaduras y finalmente pues es complicado ya para una corriente superior a 10 amperios que una persona pueda sobrevivir. Esto obviamente depende de muchos factores propios de cada persona, entonces no para todas las personas se tiene la misma situación. Bueno, eso sería todo por este ejercicio. Espero que pues les haya gustado, que les haya llamado la atención. Me pareció pues bastante interesante conocer cuáles serían las consecuencias de experimentar una situación de estas. Y pues no es nada seguro, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Ojalá esto les haya aclarado algunas dudas con respecto a lo que es el concepto de corriente, conductividad, resistencia y voltaje. Sigan estudiando, por mi parte por ahora ha sido todo y nos veremos en una próxima oportunidad.